las transparencias y todo esto. Sí, Ahora sí. se ven transparencias, no? Se ven fórmulas y vale. Sí. Molt bé, moltes gràcies. Bien. Pues hemos visto rentas variables y ahora vamos a ver un tipo de rentas variables que se llaman rentas fraccionadas, pero no os preocupéis porque al final las valoraremos como las rentas variables que conocemos, que son en progresión geométrica, ¿de acuerdo? O progresión aritmética. Ya comentamos un poco lo que eran, lo que íbamos a hacer, ahora vamos a hacerlo con calma. Denominamos a una renta fraccionada como una renta que es variable, no es constante, cuya periodicidad de pago es diferente a su periodicidad de variación. Respecto a las periodicidades de pago suelen ser más bajas, bueno, no, tienen que ser más bajas que la periodicidad de variación. Las periodicidades de pago suelen ser eso, mensuales, trimestrales, semestrales, no más, o bimensuales o cuatrimestrales, pero vamos. Y la periodicidad de variación será anual. ¿Sí? Ejemplo típico. Es una renta, la que queráis, un sueldo, un alquiler, ¿de acuerdo? Que se pague mensualmente, la periodicidad de pago es mensual, vosotros pagáis al alquiler de la casa mensualmente, cobréis vuestro sueldo mensualmente, y que este pago cambie, se revise anualmente. A final de año se va a revisar el sueldo o el pago de alquiler mensual, ¿de acuerdo? Nosotros lo que vamos a suponer es un aumento anual del 1% de un sueldo mensual que dura 3 años. Y el primer año de la renta, el primer año del sueldo, se cobra 2.000 euros al mes. Es decir, durante este primer año se cobra 2.000 euros al mes. Al final del primer mes se cobra 2.000 euros. Al final del segundo mes se cobra 2.000 euros. Así sucesivamente hasta que al final del mes número 12 del primer año se cobra 2.000 euros. ¿De acuerdo? ¿Y qué ocurre? Que este sueldo mensual se revise anualmente. Al final de año lo que me dicen es que hay una revisión del sueldo mensual. Aumenta un 1% acumulativo. ¿Qué significa esto? Leo ya aumento del 1%, razón de variación Q exactamente igual a 1 más, y me dicen que hay un aumento del 1%. Aumento es más el 1%, 1 más 0,01, es decir, 1,01. ¿Sí? Bien. ¿Qué ocurre? Que durante el segundo año ya no cobráis 2.000 euros al mes, sino 2.000 que le habéis incrementado un 1%, lo habéis incrementado en 20 euros. Cobráis 2.000 por 1,01, 2.000 por 1,01, así hasta 2.000 por 1,01 durante los siguientes 12 meses, porque aquí hay 12 meses del segundo año. ¿Sí? Lo mismo ocurre el tercer año. Llegamos al final del segundo año, me vuelven a revisar el sueldo, me lo aumentan un 1%, ¿de acuerdo? Me pagan el tercer año, me pagan lo que me pagaban el segundo más el 1%, ¿de acuerdo? Es decir, que este 2.000 por 1,01 se vuelve a multiplicar por 1,01. Si 2.000 por 1,01 lo multiplico por 1,01, el tercer año el sueldo es 2.000 por 1,01 al cuadrado, 2.000 por 1,01 al cuadrado y 2.000 por 1,01 al cuadrado. Mensualmente, durante el tercer año, se cobra o se paga 2.000 euros por 1,01 al cuadrado. ¿Sí? Así pues, lo que tenemos es una renta que es variable, mi sueldo varía, pero que tiene un puntito de constante. Dentro de cada año los sueldos son constantes. Dentro del primer año siempre cobro 2.000 euros.
Dentro del segundo año siempre cobro 2.000 por 1,01 euros. Dentro del tercer año siempre cobro mensualmente 2.000 por 1,01 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien. Eso es una renta fraccionada. Una renta mensual, trimestral, que se revisa. Los capitales cambian, aumentan, disminuyen con una periodicidad diferente que es más grande, que normalmente es anual. La idea de pagos con una periodicidad mensual, trimestral, que se revisan, que se van cambiando, pues anualmente, al final de cada año, cuando hay una nueva negociación, una renegociación, ¿de acuerdo? Lo típico son las típicas cláusulas donde se revisan los pagos en función de la inflación. Pues eso es muy típico. Las revisiones en función de la inflación es cada año. Es típico, por ejemplo, en los préstamos, la idea del préstamo con cuota constante, con término amortizativo constante, pero que cada año te revisan el tipo de interés. ¿De acuerdo? La cuota es mensual, pero la revisión del interés es anual. Toda esta idea es la idea de renta fraccionada. ¿Sí? Y entonces a mí lo que me interesa es, pero bien, yo es que a mí este señor lo que me explique, pues bueno, está muy bien, pero yo quiero ir a un examen, leer el enunciado y saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Bien, nosotros hemos hecho el 131 y el 135. Están hechos, luego no eran rentas fraccionadas. ¿Sí? Lo que tenemos que ver es cuál es la periodicidad del pago de la renta, la periodicidad de la renta y la periodicidad de variación. ¿Sí? Bien, me dicen que hoy un individuo hace una aportación única al plan de pensiones con el objetivo de recibir de aquí a 5 años y durante 10 años una renta anual y vencida. Periodicidad de la renta es anual. 2.000 euros el primer año que se incrementan anualmente. Si se incrementan anualmente, lo que hacen es varían anualmente. Periodicidad de renta anual, periodicidad de variación anual son iguales, no es fraccionada. Nosotros tenemos que saber valorar ahora mismo esta renta, ¿de acuerdo? No fraccionada. El ejercicio 135, hay que comparar periodicidad de pago y periodicidad de cambio, ¿sí? Un mobiliario de oficina de una empresa, para comprar un mobiliario de oficina, se tiene que pagar pagos mensuales, ¿de acuerdo? Pagos mensuales. Periodicidad de pago mensual. El primer pago será 400 euros y cada mes aumentan, luego se aumentan, varían, ¿de acuerdo? Se aumentan, es que hay cambio. Y me dicen que cada mes, si me dicen que cada mes, este cambio también es mensual. La periodicidad de pago, que es mensual, coincide con la periodicidad de cambio. Este ejercicio lo tenemos que saber hacer. ¿De acuerdo? Bien. ¿De acuerdo? Luego esto no son rentas fraccionadas. Bien, ¿qué es una renta fraccionada? Me dicen, este no lo hemos hecho, no lo sabemos hacer ahora mismo. Una persona hace aportaciones trimestrales y vencidas durante 5 años en un plan de ahorro que ofrece no sé qué interés y que la primera aportación es 1.500 euros y anualmente se incrementa en un 2% acumulativo. Periodicidad de pago. ¿Nosotros cuándo pagamos las aportaciones? ¿Con qué periodicidad? Aportaciones trimestrales, aportación de pago trimestral. Y me dicen que estas aportaciones anualmente se incrementan en un 2% acumulativo. Es decir, la periodicidad de incremento de cambio es anual. La periodicidad de pago es trimestral y la periodicidad de cambio es anual. ¿Qué significa? Que nosotros durante el primer año tendremos el año 1, el año 2, el año 3. Durante el primer año lo que haremos será aportar 1.500 euros cada trimestre, aportaciones trimestrales.
Y al final de año lo que va a ocurrir es que van a revisarse, incrementarán en un 2% acumulativo, se multiplicarán por la razón de variación Q exactamente igual a 1 más el incremento acumulativo, ¿verdad? 1 más el 2%. Luego, el segundo año ya no serán 1.500, sino que serán 1.500 por 1,02 euros al trimestre. ¿Sí? Significa que a final de cada trimestre pondré 1.500 por 1,02, 1.500 por 1,02, 1.500 por 1,02, 1.500 por 1,02. ¿Sí? Bien. Nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer con las rentas fraccionadas? Pues lo de siempre, sumar los capitales, hallar el valor. ¿Cuánto suman o bien al principio o bien al final? ¿De acuerdo? Nosotros, para ver cómo tenemos que valorar las rentas fraccionadas, que al final pensar que las valoraremos como una renta variable, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Como una variable que ya hemos trabajado, nosotros supondremos este sueldo que hemos trabajado, que se paga mensualmente y que se revisa anualmente, ¿de acuerdo? Y que dura 3 años. Es decir, durante el primer año, durante el año 1, al final de cada mes, me pagan sueldo de 2.000 euros. Al final de año se revisa y se multiplica por 1,01. Durante el segundo año, el sueldo mensual es 2.000 por 1,01. Y este sueldo se paga al final de mes. Y al final de año me vuelven a aumentar el sueldo en un 1%. ¿Sí? Durante el tercer año, el sueldo es 2.000 por 1,01 al cuadrado, pero este es el sueldo mensual. Al final de cada mes me pagan 2.000 por 1,01 al cuadrado. ¿De acuerdo? Fijaros que los términos son variables, hombre, sí, no todos son iguales, luego son variables. Pero los términos son constantes, hombre, pues dentro de cada año los términos son todos iguales. Aquí tenemos una renta constante de 12 términos, aquí tenemos una renta constante de 12 términos y aquí tenemos una renta constante de 12 términos. ¿Sí? Ese tipo de rentas, ¿cómo se valora? Como una renta variable. ¿Qué pasos hay que seguir? En primer lugar, representa la renta fraccionada. ¿Sí? Nosotros hemos dicho un sueldo que se paga mensualmente y se revisa anualmente y además el sueldo es vencido. Durante el primer año, al final de año, me pagan el sueldo de 2.000 euros al final del primer mes, 2.000 euros al final del segundo, 2.000 euros al final del mes 11 y 2.000 euros al final del mes 12. Durante el segundo año, al final de cada mes, pues me han aumentado el sueldo en un 1%, me pagarían 2020. 2020 al final del primer mes, 2020 al final del segundo, así hasta 2020 al final del mes 12 del segundo año o el mes 24 de todo mi trabajo. Y lo mismo para el tercer año, al final de cada mes me pagan ese sueldo. ¿Sí? Que es mensual, al final de cada mes, 2.000 por 1,01 al cuadrado. Segundo paso, yo lo que tengo que hacer es identificar bien qué quiero hacer. Siempre hago lo mismo. Es que esta asignatura, que parece que hay mucha cosa y mucha historia, al final solamente consiste en sumar capitales. Yo lo que quiero es sumar estos capitales, identifica dónde los quieres sumar. Si es cuando empieza la renta, esta suma, hablo de valor actual, y si es cuando acaba la renta, la suma se le llama valor final. ¿Sí? Identifica cuándo quiero sumar los capitales. Normalmente es o valor actual o valor final, cuando empieza la renta, cuando acaba la renta. ¿De acuerdo? En finanzas. Tercer paso. Identifica las subrentas constantes, que no es más que el sueldo mensual del primer año, subrenta constante 1. Sueldo mensual del segundo año, subrenta constante 2. Sueldo mensual del tercer año, subrenta constante 3. ¿Sí? Pues ya hemos hecho el tercer paso. Representa la renta, identifica dónde la quieres valorar, yo querré valorarla en los dos sitios, valor actual y valor final, e identifica las subrentas constantes. Este paso es el clave. Construye lo que llamo renta ficticio tomando los últimos términos de las subrentas constantes. Yo me voy a concentrar en valorar
Fijaros que aquí lo que tengo es una renta que se paga mensualmente pero cambia anualmente. No sé valorarlo. Bueno, podría valorarla capital por capital o podría valorar renta constante por renta constante, ¿de acuerdo? Si tengo 3 aún es asequible, pero pensar que esta renta fraccionada podría durar tranquilamente 100 años. Tendría 100 subrentas constantes. Sí. Bien, pues lo que voy a hacer es construir la renta ficticia cogiendo los últimos términos de las subrentas constantes. Del sueldo mensual del primer año, al final del primer año, el último sueldo es el único que me interesa. El resto no los quiero para nada. Para el segundo año, la subrenta constante del segundo año, el último término, que es el del último mes del segundo año. El resto de términos no los quiero para nada. Y de la tercera subrenta constante, los sueldos mensuales durante el tercer año, cojo el último término, el término del mes 12 del tercer año. El resto de términos no los quiero para nada. Luego ahora lo que tengo es una renta que yo sé valorar. Fijaros que lo que tengo es una renta que normalmente es lo que tendré con las ficticias, que es anual. El primer término, el segundo término, el tercer término. Entre un término y el segundo transcurre un año. Entre el segundo y el tercero transcurre un año. ¿Sí? Y la renta, los términos varían anualmente. Fijaros que es una renta anual y los términos varían anualmente, variación anual. Esto lo sé valorar, ¿de acuerdo? Tengo fórmulas para valorarlo. Y varía en progresión geométrica, primer término 2000. Y razón de variación Q, bien, lo que multiplicaba los términos mensuales de un año para obtener los del siguiente, que es 1,01. ¿Sí? Valora la renta ficticia donde quieres valorar la fraccionada. ¿De acuerdo? Muy bien. Si la fraccionada la quiero valorar en 0, me voy a concentrar en hallar el valor actual y bueno, voy a hacer los dos. Vamos a hacer el valor actual primero. Si la ficticia la quiero valorar en 0, perdonad, si la fraccionada la quiero valorar en 0, la ficticia la voy a valorar en el mismo sitio. Me voy a concentrar en valorar esta renta, que yo sé valorarla perfectamente, donde quiero valorar la fraccionada. ¿De acuerdo? Voy a valorar la renta de abajo, que es la ficticia, donde quiero valorar la de arriba, que es la fraccionada. ¿Sí? Y me dicen que yo halle el valor actual y el final con un tanto efectivo anual del 3%. ¿Sí? Bien. Perdonad, el enunciado lo que tendría que poner no es el 3, sino tendría que poner el 5%. ¿De acuerdo? Porque está este 5%, tendría que poner este 5%. ¿Sí? Bien. Lo hacemos. Me concentro en valorar esta renta ficticia que la sé valorar. Primer término 2000, número de términos los cuento con los dedos, 1, 2 y 3. Razón de variación Q igual a 1,01. Y esta renta ficticia quiero valorarla con un tanto efectivo que es anual. ¿De acuerdo? Yo lo que hago es utilizar una formulita de valor actual de una renta variable en progresión geométrica, que es o bien esta fórmula o bien esta fórmula. ¿Sí? La renta es anual, la fórmula lo que pide es un tanto efectivo que sea anual, que tenga también frecuencia 1. ¿De acuerdo? ¿Es el que me dan? ¿El que me dan ya es anual? Sí, este 5% ya es anual, ¿de acuerdo? Pues bien, si el 5% ya es anual, ya tiene la misma frecuencia que la renta, lo que tengo que ver para ver qué fórmula utilizo es comparar 1 más el efectivo y Q. Q es 1,01 y 1 más el efectivo es 1 más 0,05. ¿Sí?
no es igual, ¿verdad? Y pongo como 1 más el efectivo 0,05, ¿por qué? Porque la renta es anual, pues tanto efectiva anual. Utilizo esta formulita de aquí. La aplico, ¿sí? Sería alfa 1, primer término, 2000 por 1 menos q elevado a n por 1 más el efectivo elevado a menos n. Q, razón de variación, 1,01. Elevado a n, estoy valorando la renta ficticia, solo hay 3 capitales. Por 1 más el efectivo de valoración, por 1 más 0,005 elevado a menos 3, partido por 1 más, perdonad, esto está mal, 1 más 0,05 menos 1,01. ¿De acuerdo? Es decir, esto es 1 más 0,05 menos 1,0. ¿Sí? Bien. Bien. Pues calculo esta formulita de valor actual, que no es más que esta, ¿de acuerdo? No tiene más. Y es 5.499,36. Lo que estoy diciendo es que la suma de estos 3 capitales me da algo así como 2.000 más 2.000 más 2.000, a grosso modo, y me da algo así como casi 6.000, 5.499,36. ¿Sí? Es decir, yo he hallado el valor actual de la renta ficticia. Valora la renta ficticia donde quieres valorar la fraccionada, que es aquí. ¿Sí? Pues la renta ficticia en cero vale 5.499,36. Y ya el último paso, que es el más fácil, es siempre el mismo, consiste en valora la renta fraccionada. Yo no quiero el valor de esta renta, que es la pequeña, que es la ficticia, que es 5.499 en cero. Yo quiero el valor de la renta grande, aquí. ¿Cómo paso de la renta fraccionada, de la renta ficticia a la renta fraccionada? La renta ficticia siempre la multiplico por un factor corrector. El numerador, tanto efectivo de igual periodicidad de cambio. Normalmente hemos dicho que el cambio es anual, la variación es anual. Pues tanto efectivo anual. ¿Sí? En el denominador, tanto efectivo de igual periodicidad que la renta que realmente quiero valorar. Periodicidad de pago o, si queréis, periodicidad real de la renta. En mi ejercicio, en mi ejemplito, es mensual. ¿Sí? En mi caso sería un tanto efectivo que es mensual. Frecuencia 12 y sub 12. ¿Sí? Pues nosotros, ¿qué es lo que hacemos? El valor actual de la renta fraccionada es el de la renta ficticia, que lo multiplico por un cociente de efectivos que no tiene ningún misterio. Lo complicado ya lo hemos hecho, que es valorar la renta ficticia, y eso ya lo sabíamos hacer de las clases anteriores, ¿de acuerdo? No tiene más misterio. De hecho, este ejercicio, que es típico que valga en los exámenes finales, punto 25, punto y medio, si la gente lo estudia, casi todo el mundo lo clava, porque es algo que, aunque es muy aparatoso, hay mucho número, es siempre igual, es muy mecánico, ¿de acuerdo? Bien, numerador, tanto efectiva anual, a mí me dan para valorar la renta un tanto efectiva anual del 5%, pues este 5%, y en el denominador, un tanto efectivo de igual frecuencia y periodicidad que la renta. En mi caso la renta es mensual, un tanto efectivo mensual. ¿De dónde sale este tanto efectivo mensual? Este tanto efectivo mensual es el equivalente al anual que me dan, ¿verdad? Este tanto efectivo mensual lo he hallado haciendo 1 más el mensual, elevado a más la frecuencia, elevado a más 12 es igual a 1 más el anual,
elevado a más la frecuencia, elevado a más. El anual me han dicho que era 0,05. De aquí lo que hallaríamos sería el mensual. ¿Sí? Esto es 0,00407412. ¿De acuerdo? Bien, pues si multiplico esto, me da que la renta, el valor de la renta fraccionada es 67.491,36. ¿De acuerdo? Bien. Podíamos haber hallado, vamos al paso, identifica las subrentas constantes, representa la renta fraccionada, valoramos la renta fraccionada, identifica dónde la quieres valorar, vamos a suponer que queremos hallar el valor final. ¿Sí? Pues bien, identifica las subrentas constantes, las he identificado. Una vez identificado las subrentas constantes, construye la renta ficticia cogiendo los últimos términos de cada subrenta constante, que son estos de aquí. ¿Sí? Y me dicen valora la renta ficticia donde quieres valorar la fraccionada con un tanto efectivo que es el 5%. ¿Verdad? Valora la renta ficticia donde quieres valorar la fraccionada. Si la renta fraccionada, estos 36 capitales los quieres valorar al final, la renta ficticia tienes que valorarla al final. ¿Sí? ¿Puedo hacerlo de forma rápida con lo que he calculado anteriormente? Sí. Yo sé que el valor actual de la renta ficticia, el valor de la renta ficticia entero es 5.499,36. Y yo lo que quiero es el valor de esta renta ficticia ahora, pero no en cero al principio, sino al final. Me olvido de que tengo renta ficticia, tengo algo que vale lo mismo, que es 5.500 euros en cero, y la pregunta es, estos 5.500 euros que están en cero, ¿cuánto valen al cabo de los 3 años? ¿Sí? Multiplica por, transporta para adelante, 1 más el tanto efectivo anual, 1 más 0,05, ¿verdad? 5.499,36, multiplicarlo por 1 más 0,005, voy para adelante, elevo a más y pongo el tiempo que voy para adelante efectivo anual en años, 3. Y esto es 6.366,2. ¿Sí? El valor de la renta ficticia de los 3 años es 6.366,2. Bien. ¿Cómo hallo el valor de la renta fraccionada? En este caso, el valor al final. Bien, pues cojo el valor al final de la renta ficticia, 6.366, y lo multiplico por el factor corrector. ¿Cuál? El mismo. El factor corrector se construye exactamente igual en todos los ejercicios. Numerador tanto efectivo de frecuencia y periodicidad, variación de la renta, suele ser anual. Denominador tanto efectivo que el de verdad es el de la renta, ¿verdad? Tanto efectivo, en este caso la renta es mensual, yo cobro los sueldos mensualmente, pues mensual. Y esto es 78.129,68. Sí. Pues bien, aquí ya acaba la asignatura, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ir haciendo es ejercicios, veremos en algún ejercicio qué ocurre si la renta fraccionada es anticipada, pero ya lo que solo son ejercicios. Renta fraccionada es renta fraccionada, identifica una renta variable que puede ser en progresión geométrica o aritmética y a partir de ahí valórala, que sabemos hacerlo, y multiplícala por el factor corrector que siempre se construye. ¿Sí? Ya sé que he hecho solo un ejemplo, nos gustaría, pues bueno, ir haciendo más ejemplos, ¿de acuerdo? Pues vamos a ir haciendo ejercicios. Hacemos el 143. Aquí simplemente es determina el valor actual de una renta inmediata, vencida y mensual, de duración 10 años, que se valora según un 4,8% nominal de periodicidad mensual en los siguientes casos. El primer año el término mensual es 100 euros,
y disminuye en un 5% anual acumulativo. ¿Sí? Bien. Lo primero que tengo que hacer cuando leo un enunciado es ver qué me están preguntando. Bien, y lo que me dicen es que a veces no me dirán que es una renta, me dicen que es una renta, pues ya sé que no es un capital, que son muchos capitales. ¿Sí? Que es inmediata, vencida y mensual. Lo siguiente que me pregunto es si es constante o variable. Bien, me dicen que durante el primer año el término mensual es 100 euros y disminuye. Me es igual cómo disminuya. Si disminuye es que es variable, no tiene ninguna discusión. Y ahora, si es variable, es fraccionada, que aún, bueno, lo sabemos hacer, pero de hace muy poco, hay que seguir haciendo ejercicios, o no fraccionada, que de esto lo hemos hecho muchas veces. Hay que comparar la periodicidad de pago con la periodicidad de variación. La periodicidad de pago y la periodicidad de variación. Me dicen que la renta es mensual, luego la periodicidad de pago es mensual. Y me dicen que el primer año el término mensual es de 100 euros y disminuye un 5% acumulativo. Bien. Me dicen que el primer año el término mensual siempre es igual y disminuye anualmente. Periodicidad de variación anual. La renta es mensual y la periodicidad de variación es anual, ¿verdad? No son iguales. Periodicidad de pago y periodicidad de la renta. Luego, esto es una renta fraccionada. ¿Sí? Bien. Pasos para resolver una renta fraccionada. El primer paso, que igual no me lo ponéis así, por cierto, casi al 99% que el examen será virtual. ¿De acuerdo? Bien, al caso de que qué es lo que tenemos que hacer, pues bueno, tendréis hasta los apuntes a vuestra disposición. ¿Cómo me lo tenéis que presentar? Hombre, a mí el dibujo no hace falta que me lo presentéis, pero os ayudará para resolverlo. En primer lugar, lo que tienes que hacer es representar la renta fraccionada. Lo que me están diciendo es, durante el primer año el término mensual es 100 euros, es decir, durante el primer año, el año 1, el término es 100 euros al mes, ¿sí? Y me dicen que se va revisando según un 5% anual acumulativo. Es decir, que al final del primer año se revisa según cuando leo porcentual y acumulativo es progresión geométrica, razón de variación Q exactamente igual a 1 más y tengo que poner la variación. Fijaros que me dicen una disminución del 5%, ¿verdad? Si me dicen una disminución del 5% es 1 más menos el 5%, ¿verdad? 1 más menos 0,05. Esto es 0,95. Bien. Luego, al final de año, los términos se multiplican por 0,95. ¿Sí? Luego, durante el segundo año, los términos mensuales serán 100 por 0,95 euros al mes. ¿Sí? Al final del segundo año, estos términos mensuales se multiplican por 0,95. Y ahí Shinenfen. ¿De acuerdo? Me dicen que la renta dura 10 años. La renta dura 10 años. Luego, durante el último año, los términos serán, si durante el segundo año se multiplican por 0,95 a 1, el segundo año, el décimo año, 0,95 elevado a 9, ¿verdad? Euros al mes. Los términos son mensuales y me dicen que son vencidos. Esto es importante. Quizá ahora no veamos la de esto, pero más adelante veremos que si son anticipados, la renta se va ahora exactamente igual, pero hay que tener en cuenta la anticipación, que siempre hay un mes que baila y hay que corregirlo, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? Que son 100 euros al mes y me dicen que son vencidos. Que son 100 euros al final del primer mes, 100 euros al final del segundo mes,
100 euros al final del mes número 12. Durante el segundo año, los euros mensuales son 100 euros por 0,95 al final del primer mes, al final del segundo mes, al final del mes 11 y al final del mes 12. Y así iríamos haciendo. Para el último año, los términos mensuales son 100 por 0,95 elevado a 9 al final del primero, al final del segundo, al final del 11 y al final del 12. ¿Sí? Bien. Segundo paso. Identifica dónde quieres valorar la renta. Me dicen valor actual. Me dicen que sume los términos. En total hay 120 términos. Sí. Que sume todos estos términos. La idea es sumarlos. No hacemos más que sumarlos, al final. Aun con toda esta parafernalia, no hacemos más que sumarlos. Sumarlos hoy. ¿Sí? Tercero, identifica las subrentas constantes, que es la clave, porque yo tengo una renta variable, pero que también es constante. Bien, subrentas constantes, que son mensual durante el primer año de 100 euros, mensual durante el segundo año de 100 euros de 100 por 0,95, durante el tercer año 0,95 al cuadrado, así durante el año 10, que la subrenta constante es de 100 por 0,95 elevado a 9. ¿Sí? Bien, construye la renta ficticia tomando los últimos términos de las subrentas constantes. La del primer año son 100 al final del primer año. La del segundo año son 100 por 0,95 al final del segundo año. Así hasta que el último año, que es el año 10, son 100 por 0,95 elevado a 9 en 10. Luego la subrenta constante que tengo, la renta ficticia que tengo es esta de aquí. Esta es la renta ficticia. Bien, yo de momento me olvido de la renta fraccionada. Ya sé que quiero valorar todo este tarugo. Yo lo que voy a hacer es valorar la renta ficticia en 0 porque la fraccionada la quiero valorar en 0. Y lo que analizo es qué es la renta ficticia. ¿Es una renta anual? Entre el primer capital y el segundo transcurre un año. Variable en progresión geométrica, donde el primer término es 100. Número de términos, si lo cuento con los dedos, son 10. 1, 2, así hasta 10. Y razón de variación Q, fijaros que el primer término, para obtener el segundo, lo he multiplicado por 0,95. Ya dije que los términos se iban revisando anualmente con una razón de variación geométrica Q igual a 0,95. ¿Sí? Bien. Lo que tengo que hacer es valorar la renta ficticia en 0 donde quiero valorar la fraccionada. ¿Sí? ¿Y con qué interés la valoro? Pues me dicen que la valore con un 4,8% nominal de periodicidad mensual. ¿Sí? Bien. Me dicen que utilice un 4,8% nominal de periodicidad mensual. Frecuencia 12, periodicidad cada 12avo de año. Yo, y esto por el examen, yo nunca trabajo directamente con un tanto nominal, sino utilizo un tanto efectivo que después lo paso a otra periodicidad o no, según convenga, ¿de acuerdo? Pero yo nunca trabajo con este 4,8 porque es un nominal pagable mensualmente. Trabajo con el efectivo mensual. Es un tanto nominal del 4,8 pagable mensualmente, significa que al año me pagan 4,8, pero se periodifican estos 4,8 en 12 pagos y el tanto efectivo mensual es el nominal por el periodo, que es 0,004. ¿Sí? Bien, pues yo lo que voy a hacer es valorar la renta con una formulita. Hemos dicho que es variable en progresión geométrica, una renta variable en progresión geométrica, valor actual. Perdona.
Uy. A ver, perdón. Con una de estas dos fórmulas, ¿de acuerdo? De la hora actual, ¿sí? Lo primero que tengo que ver es qué pongo dentro de esta formulita. Aquí hay un tanto efectivo, pero me vale porque siempre nos encontramos lo mismo. El tanto efectivo mensual que me dan, este 0,004, lo puedo poner dentro de la formulita. Bien, estoy valorando una renta anual, la fórmula me pide un tanto efectivo que sea anual, ¿de acuerdo? De frecuencia 1. Luego yo, este tanto efectivo mensual, así a saco, no lo puedo poner, no lo voy a poner. Voy a poner un tanto efectivo anual. ¿Qué tanto efectivo anual? El que sea equivalente al mensual que me dan. Es decir, 1 más el anual, elevado a más su frecuencia, tiene que ser igual a 1 más el mensual, elevado a más su frecuencia. El anual es, no lo conozco, perdonad, el mensual sí que lo conozco, es 0,004. Yo lo que quiero es el anual equivalente, porque la renta que quiero valorar es anual, necesito el tanto efectivo anual que tengo que meter dentro de la formulita, ¿de acuerdo? Que va, la renta es anual, un tanto efectivo de frecuencia. Sí. El mensual es el 0,04, pues de aquí hallaría el anual equivalente, que me da que es 0,004907. ¿Sí? Pues bien, dentro de la formulita yo lo que pongo es el 0,040 no sé qué, no sé cuántos. Yo lo que tengo que ver es si 1 más el efectivo es igual o no es igual a Q. 1 más el efectivo es 1 más el 0,04 no sé qué, no sé cuántos, y Q es 0,95. Y 1 más el efectivo no es igual a Q, ¿verdad? Luego utilizaré la fórmula de arriba. Pues la aplico. Primer término, alfa 1, 100 por 1 menos Q elevado a n por 1 más el efectivo elevado a menos n, Q elevado a 10 por 1 más el tanto efectivo anual elevado a menos 10 partido por 1 más el efectivo anual menos Q, ¿verdad? 1 más el efectivo anual menos Q. Bien. Y yo, si hago el cálculo, lo que obtengo es 635,06. Lo que tengo que plantearme es, ¿qué es lo que he hecho? Valor actual de una renta, he sumado los términos de la renta ficticia, he sumado 100 más 100 más 100, ¿de acuerdo? Un periodo antes del primer capital. La renta ficticia es anual, ¿verdad? Yo, estos 635,06 no es más que la suma de estos 10 términos al principio. Un periodo antes del primer capital. Si el primer capital está en el año 1 y la renta es anual, está aquí. La renta ficticia vale 635,06. Le he valorado donde quería, porque yo valoro la renta ficticia en 0 donde quiero valorar la fraccionada. Y ya tengo la renta ficticia en 0. Bien. Y ahora me queda el paso más fácil. Tengo la renta ficticia en 0, 635, y yo lo que tengo que hacer es pasar de la ficticia a la fraccionada. Yo no quiero valorar la renta de abajo, yo quiero la renta gorda, la renta de arriba, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que hago? La multiplico, el valor que sea, valor actual o valor final, lo multiplico por un factor corrector donde en el numerador está el tanto efectivo de igual frecuencia y periodicidad que el cambio. El cambio suele ser anual, tanto efectivo anual. Y en el denominador, tanto efectivo de igual frecuencia y periodicidad que la renta, ¿verdad? Si la renta es mensual, un tanto efectivo mensual. Los conocemos, ¿verdad? El mensual que me dan es el 0,004 y el efectivo anual es 0,040 no sé qué, no sé cuántos. Bien, pues simplemente la ficticia la multiplico por el factor corrector. ¿Sí?
Y esto me da 7.790,65. Es muy mecánico lo del factor corrector. ¿Cómo saber si lo estoy construyendo bien? En primer lugar, uno tiene que ser claramente mayor que 1. ¿Por qué? Fijaros que la renta que realmente quiero valorar yo, que es la fraccionada, es mucho más grande que la renta ficticia, ¿de acuerdo? Es mucho mayor que 1, ¿sí? ¿Y qué valor tiene que tomar? Bien, ¿qué valor tiene que tomar? Pues si es mensual tiene que ser algo cercano a 12, si es trimestral algo cercano a 4, si es mensual, si es semestral algo cercano a 2. Bien, fijaros que yo con la renta ficticia únicamente he valorado el último término de las subrentas constantes, ¿sí? Con la renta ficticia solo he valorado un término de las subrentas constantes. Bien, pero me he dejado 11, ¿verdad? Yo, vayamos solamente a la primera subrenta constante mensual durante el primer año, he valorado el término número 12, pero los 11 primeros, ¿verdad que no los he valorado? Estos faltan, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, yo lo que tendría que hacer es a esta renta ficticia me faltan 11 rentas ficticias más, ¿verdad? A la renta ficticia que he valorado, que es la primera, le faltan 11. En total yo podría hacer hasta 12 rentas ficticias, ¿verdad? Luego este factor corrector, la renta es mensual, los términos se pagan mensualmente, podría hacer con cada término mensual una renta ficticia, son términos mensuales, hay 12 al año, podría hacer hasta 12 rentas ficticias. Este factor corrector tiene que ser cercano a, no es verdad que sea igual, pero cercano a 12. Esto lo comento para saber si la estamos cagando o no con el factor corrector, que en cualquier caso es muy mecánico. ¿Sí? Pues multiplico y esto es 7.790,65. Si la renta ficticia 635,06 estaba en 0, la transformo en fraccionada multiplicando por el factor corrector y 7.790,65 también está en 0. Y aunque aquí ha habido mucha martingala, estos 7.790,65 no son más que el resultado de sumar estos 120 capitales, ¿de acuerdo? La idea de sumar estos 120 capitales en 0, ha habido mucha martingala, pero no es más que eso, es 7.790, no es mucho más. El significado no es más que eso, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues vamos a ver un poco la idea de valor final, que bueno, ya hemos hecho un ejercicio, vamos a hacer el 144. Me dicen que una persona hace aportaciones trimestrales y vencidas durante 5 años a un plan de ahorro que ofrece el 3% efectivo anual. Me piden qué cuantía acumulada a los 5 años si la apertura hubo una primera aportación de 1.500 euros y anualmente se incrementa en un 2% acumulativo. Yo lo que tengo que ver es si la renta es constante o variable, y si la renta es variable, si es fraccionada o no fraccionada. Muy bien. Me dicen primera aportación de 1.500, uy, en cuanto me dicen que la primera es de 1.500 es que la segunda será diferente. Y me dicen que es incremental, luego la renta no puede ser constante, es variable. Fraccionada o no fraccionada, hay que comparar la periodicidad de pago con la periodicidad de variación. Me dicen que las aportaciones son trimestrales. La periodicidad de pago es trimestral. Y la periodicidad de variación, fijaros que me dicen que los términos varían, se incrementan en un 2% acumulativo anual. Luego la periodicidad de variación es anual. ¿Sí? La periodicidad de pago trimestral y la periodicidad de variación anual no son iguales. ¿Sí? Si no son iguales es que tengo una renta fraccionada.
También porque estoy trabajando esta cuestión, luego tiene que ser fraccionada, ¿no? Sí. Pero en un examen ponemos variables y ponemos fraccionadas. ¿Cómo las diferenciamos? Hay que ver periodicidad de pago y periodicidad de variación. Aportaciones trimestrales que reviso anualmente. Bien. Si yo hablo de renta variable, hay una variación en progresión o geométrica o aritmética, no hay más. Y me hablan de que un incremento del 2% acumulativo es aritmética, razón de variación Q exactamente igual a 1 más, sí, y el incremento, la disminución se incrementa en un 2% acumulativo, pues 1 más el 2%. 1 más 0,02, es decir, 1,02. Es decir, que los términos trimestrales cada año los multiplico por 1,02. ¿Sí? ¿Esto cómo funciona? Durante el primer año, al trimestre, yo aporto 1.500 euros. Y en total esto es, perdonad, durante 5 años. Es decir, que la renta dura 5 años. Los términos se pagan trimestralmente, los 5 años, 1, 2, 3, 4 y 5. Si los términos se pagan trimestralmente, divido la renta a los 5 años en trimestres. 5 años en trimestres son 20 trimestres. ¿Sí? Y después lo que me dicen es que las aportaciones que voy haciendo trimestrales se incrementan anualmente, luego, en un 2% acumulativo. Luego, que implica razón de variación Q igual a 1,02. Luego, durante el primer año, al trimestre, yo aporto 1.500 euros. Y al final de año se multiplican por 1,02. Durante el segundo año, al trimestre, aporto 1.500 por 1,02. Al final de año multiplico por 1,02. Así voy haciendo. El último año, el año 5, cada trimestre yo aporto 1.500 por 1,02 elevado a 4. ¿Sí? Me dicen que las aportaciones son vencidas. Las aportaciones del primer trimestre se hacen efectivas por vencido al final del trimestre. Las aportaciones del segundo trimestre, que es 1.500 por 1,02, se hacen efectivas al final del trimestre del segundo año. ¿Sí? Y así las aportaciones trimestrales del último año, 1.500 por 1,02 elevado a 4, se hacen efectivas al final de los trimestres de este último año. ¿De acuerdo? 1.500 por 1,02 elevado a 4, la del último trimestre del último año, del trimestre 20, se hace efectiva al final del año. ¿Sí? 2. ¿Dónde quiero valorar la renta? ¿Sí? Cuantía acumulada a los 5 años. ¿Qué he ahorrado a los 5 años? Me piden aquí que haga la suma. ¿Sí? Me piden lo acumulado a los 5 años. 3. Identifica las subrentas constantes. Bien, la subrenta constante 1 es la renta trimestral del primer año, que son 4 términos. La subrenta constante 2 es la renta trimestral del segundo año. La subrenta constante 3 la del tercer año y la subrenta constante 5 la del quinto año. ¿Sí? Bien. Tercer paso, construye la renta ficticia tomando los últimos términos de las subrentas constantes. De la primera subrenta constante, cojo el último término, el del cuarto trimestre. De la segunda subrenta constante, cojo el último término. Así voy haciendo. El de la última subrenta constante, cojo el último término. ¿Sí? Bien. Yo me voy a olvidar de la renta fraccionada de momento. Solamente voy a valorar la renta ficticia, es decir, 1.500 euros en 1, 1.500 por 1,02 elevado a 1 en 2. La renta tiene 5 años, el último término es 1.500 por 1,02 elevado a 4 en 5. ¿Sí? Bien.
Yo me voy a concentrar en valorar la renta ficticia donde quiero valorar la fraccionada. Yo la fraccionada, ¿dónde la quiero valorar? Ay, perdona. Yo la renta fraccionada, ¿dónde la quiero valorar? Yo la quiero valorar al final, ¿verdad? Aquí. Luego la renta ficticia también la valoraré al final. Es la idea de valor final. Yo lo que quiero es coger los 5 términos de la renta ficticia y sumarlos al final, es la idea de valor final. ¿Sí? Que utilizaré una formulita de valor final para rentas variables en progresión geométrica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la renta es anual, variable en progresión geométrica, primer término 1500, número de términos 5, hay 5 capitales en la renta ficticia y la razón de variación Q es igual a 1,02. Tengo que ver con qué interés tengo que valorar yo la renta total, la grande, la fraccionada, que es con la que valoraré la ficticia, ¿de acuerdo? Me dicen que el rendimiento del plan de ahorro es un 3% efectivo anual, luego con un 3% efectivo anual. ¿Sí? Bien. Vamos a ver qué interés hay que poner dentro de la formulita de valor final. ¿Qué tanto efectivo hay que poner? La renta es anual, hay que poner un tanto efectivo anual, ¿de acuerdo? En estas formulitas habrá que poner un tanto efectivo de frecuencia 1, anual. La renta es anual, hay que poner un tanto efectivo anual. Y a mí, ¿qué me dan? Me dan un tanto efectivo anual. Fantástico, no hay que hacer nada, ¿de acuerdo? Tengo que poner un tanto efectivo anual y ya me lo dan anual. Este es el que funciona aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué fórmula utilizo? Porque tengo dos. Pues bien, hay que comparar uno más el efectivo y Q, ¿verdad? Uno más el efectivo es 1 más 0,03 y Q es 1,02. Bien, no es igual 1,003 y 1,02, ¿verdad? Bien, si no es igual, utilizo la formulita de cuando no es igual. Utilizo esta fórmula de aquí. ¿Sí? Muy bien. Pues aplicamos la fórmula de valor final. 1500 por 1 más el interés efectivo de valoración elevado a 5 menos razón de variación Q elevado a 5 por 1 más 0,03, perdonad, 1 más 0,03 menos 1,02. ¿Sí? Y hago el cálculo. Esto es 8.278,99. Lo que tengo que plantearme es, ¿esta cantidad dónde está situada? Es la fórmula de valor final, donde está el último término de la renta que estoy valorando, que es la renta ficticia. La renta, digamos, fake, ¿de acuerdo? Es una renta fake que me la invento yo porque esa sé valorar, la de arriba es un masacote que no sé valorar, no sé por dónde cogerlo. ¿Sí? Muy bien, pues estos 8.262,99 están situados a los 5 años, donde yo quería valorar la renta fraccionada, ¿verdad? Ahí tengo la renta ficticia. ¿Sí? Ya he valorado la renta ficticia a los 5 años. Bien. El siguiente paso es, ¿yo quiero el valor de esta renta ficticia a los 5 años? No, yo quiero el valor de esta renta a los 5 años, pero de la fraccionada. ¿Cómo paso de la ficticia a la fraccionada? Simplemente multiplicando por un factor corrector. ¿Sí? El numerador tanto efectivo de igual frecuencia y periodicidad que el pago de la renta. Hay que la variación de la renta, la variación es anual, suele ser anual, tanto efectivo anual. Denominador tanto efectivo de igual frecuencia y periodicidad que el pago de la renta. La renta, ¿verdad que se paga por trimestres? Bien, pues es un tanto efectivo que tiene frecuencia, si la renta es trimestral, va por trimestres, tiene una periodicidad que es cada cuarto de año, una frecuencia que es 4. Esto es un tanto efectivo trimestral. Sí. Bien.
Tanta efectiva anual, lo conocemos, ya me han dicho que es el 3% efectiva anual. Tanto efectivo trimestral, ¿lo conocemos? No, pues habrá que calcularlo. ¿Cómo? Cogería 1 más el anual, elevado a más su frecuencia, elevado a más 1. Eso tiene que ser igual a 1 más el trimestral por 1 más el trimestral elevado a más su frecuencia, elevado a más 4. Conocemos el anual, 0,03. De aquí hallaríamos el trimestral equivalente. ¿Sí? El trimestral equivalente es, bueno, os lo pone aquí. Si os preguntáis dónde sale este 0,007, es lo que os he comentado yo ahora mismo, ¿de acuerdo? Este 0,007 es el trimestral equivalente al 3% efectivo anual y se pone porque la renta fraccionada se paga trimestralmente. Bien. Pues ahora lo que vamos a hacer es el último ejercicio, ¿sí? Donde me dicen que el señor X desea obtener una concesión de 20 años para la explotación de un negocio que espera que genere unos ingresos mensuales de 3.000 euros durante el primer año, que espere que aumenten anualmente un 5% acumulativo. ¿Sí? Me piden que haya el valor actual de los ingresos, tomando como montante de valoración el 5% efectivo anual. Muy bien. Lo primero que tengo que ver es si es una renta constante o variable. Me dicen que los ingresos se espera que aumenten, luego es una renta variable. ¿Es fraccionada o no es fraccionada? Bien. Me dicen que me hablan de ingresos que son mensuales y que aumentan anualmente. La periodicidad de pago mensual no coincide con la periodicidad de cambio anual. ¿De acuerdo? Mensual, periodicidad de pago y anual, periodicidad de cambio, no son iguales. ¿Sí? Luego es una renta fraccionada. ¿Sí? Y una renta fraccionada donde la variación es en progresión geométrica, ¿verdad? ¿Por qué razón de variación Q? Uno más, me hablan de que aumenta un 5% acumulativo, uno más el 5%, ¿verdad? 1,05. Primer paso representa la renta fraccionada. Me dicen que genera esta explotación unos ingresos de 30.000 euros mensuales, es decir, durante el primer año. Es decir, que el primer año, al mes, me van a pagar, voy a cobrar 30.000 euros mensuales. Y al final de año se van a revisar multiplicándose por 1,05. Durante el segundo año, mensualmente, se generarán 30.000 por 1,05, ¿de acuerdo? Y al final del segundo año se multiplican por 1,05 y así va fin. El año número 20, que es el último año del negocio, este negocio va a durar 20 años, los ingresos mensuales vuelven a ser 3.000, si los del segundo año es por 1,05 elevado a 1, los del año 20 por 1,05 elevado a 19. ¿De acuerdo? No me dicen si son anticipados o vencidos. Nosotros los pondremos vencidos, que es más fácil. Para el primer mes del primer año será 30.000 al final. Para el segundo mes del primer año, 30.000 al final. Para el mes número 12 del primer año, 30.000 al final. Durante el segundo año exactamente igual. Los ingresos mensuales del segundo año, al final de mes, 30.000 por 1,05, 30.000 por 1,05, hasta 30.000 por 1,05. Y així aniré fent, ¿de acuerdo? Para el último año, exactamente igual. Los ingresos mensuales se ponen a final de mes. Los del último mes del último año, 30.000 por 1,05 elevado a 19 del último mes, están al final de mes. ¿Sí? Identifica dónde quieres valorar esta renta. Yo la quiero valorar al final. Perdonad, al principio, anda como estoy. La quiero valorar al principio, quiero hallar el valor actual de la renta. ¿Sí? Y identifica las rentas constantes, las subrentas constantes. La primera subrenta constante son los términos mensuales del primer año,
30.000. La segunda subrenta constante, los términos mensuales del segundo año, 30.000 por 1,05. Así sucesivamente hasta la subrenta constante 20, los términos mensuales del año 20, 30.000 por 1,05 elevado a 19. Construye la renta ficticia tomando los últimos términos de las subrentas constantes. De la primera subrenta constante, 30.000 en 1. De la segunda subrenta constante, perdonar, esto de aquí está mal, esto es 1,05. 30.000 por 1,05 elevado a 1 en el año 2. Para la tercera subrenta constante sería 30.000 por 1,05 elevado a 2 en 3, y para la del año 20, 30.000 por 1,05 elevado a 19 en 20. Es decir, que tenemos esta renta de aquí. 30.000 en el año 1, 30.000 por 1,05 elevado a 1 en el año 2, así hasta 30.000 por 1,05 elevado a 19 en el año 20. ¿Verdad? La renta que tenemos es una renta anual, varía anualmente, el siguiente término es diferente al anterior. Fijaros que en la fraccionada hay como subrentas constantes, el siguiente término no tiene por qué ser diferente al anterior. Aquí sí, siempre el término siguiente es diferente al anterior, que varía en progresión geométrica. Primer término, 30.000, número de términos, 10, y razón de variación Q, 1,05. Valora la renta ficticia donde quieres valorar la fraccionada. La renta ficticia la valoro en 0 porque yo la fraccionada la quiero valorar en 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues lo hago. Utilizo una fórmula de valor actual. ¿Cuál de ellas? Lo que tengo que ver es qué tanto efectivo tengo que poner dentro de la fórmula, ¿de acuerdo? Y me dicen que la renta es anual, tengo que poner un tanto efectivo que tenga frecuencia 1 anual, si no, la renta de valor actual para la ficticia no me funcionará. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que me dan ya es un tanto efectivo anual del 0,05, ¿verdad? Luego este 0,05 ya es el que me vale, ¿de acuerdo? Es decir, aquí pondré un tanto efectivo anual del 0,05. ¿Sí? Tengo no una fórmula, sino dos, en función de si 1 más el efectivo es igual a Q. Tengo que 1 más el efectivo es 1 más 0,05 y Q es también 1,05, ¿verdad? Q es 1,05. La razón de variación es exactamente igual a Q. Utilizo esta fórmula de aquí. Bien. Valor actual es 30.000 por n número de términos, ¿verdad? N número de términos, 20. Fijaros que hay 20 capitales, 1, 2, así hasta el número 20, partido por 1 más el efectivo de valoración, en mi caso 1 más el tanto efectivo anual, 1 más 0,05. Y esto es 571.000 euros. ¿Y esto dónde está situado? Es una renta, lo que estoy valorando yo no es la fraccionada, aún no he llegado, he valorado algo que es más fácil de valorar para mí, la renta ficticia, ¿de acuerdo? Y he sumado todos los términos de la renta ficticia, que es anual, un periodo antes, la renta es anual, un año antes del primer término. Esto está sumado. Me pregunto, ¿es aquí donde quería hacer la valoración? Sí, en 0, porque la fraccionada la quiero valorar en 0, ¿de acuerdo? No hago nada más. Simplemente ya aplico para hallar el valor actual de la fraccionada a partir de la ficticia, para pasar de abajo a arriba. Yo realmente quiero valorar la renta gorda, no la renta pequeña, ¿sí? Pues multiplico por el factor corrector, ¿de acuerdo? Multiplico por un factor corrector que siempre se construye igual. No hay que ser muy creativo. El numerador, tanto efectivo, que suele ser anual, igual periodicidad de cambio, en mi caso tanto efectivo anual del 0,05, y el denominador, tanto efectivo, que tiene igual frecuencia y periodicidad que los términos de la renta. Los términos de la renta, ¿verdad?, que funcionan por meses. Los pagos realmente son mensuales.
Es un tanto efectivo. Si la renta funciona por mes, funciona con una periodicidad de cada 12avo de año, de frecuencia 12. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hallar? ¿Sí? ¿Cómo lo hallo? Pues bien, este tanto efectivo mensual es el equivalente al anual del 0,005. Es decir, planteo que 1 más el anual elevado a más 1 es igual a 1 más el mensual elevado a más 12. El anual lo conocemos, es 0,05. De aquí tendríamos que despejar el mensual, ¿de acuerdo? Que me da 0,00407,412. Bien, pues yo aquí pondría 0,00407, no sé qué, no sé cuántos. Bien, ¿cuál es el valor actual de la renta fraccionada? El de la renta ficticia en 0 es 571.000, el de la fraccionada es 571.000 por el factor corrector, no tiene más. Numerador, tanto efectiva anual, la renta se paga anualmente, la renta varía anualmente, perdonar, la renta varía anualmente, el 5%, tanto efectivo mensual, la renta se paga, realmente la renta que quiero valorar yo, se paga mensualmente. ¿Sí? Y esto es 7.012.901. La suma de estos 240 capitales en cero es 7.012.000. ¿Sí? Aquí fijaros que el factor corrector me han dicho que la renta es mensual. Yo cuando valoro la ficticia, valoro únicamente uno de los 12 términos. Realmente yo tendría 12 rentas ficticias. Luego el factor corrector tiene que ser aproximadamente 12, es un poco más grande que 12. ¿Sí? El ejercicio anterior, que había aportaciones trimestrales, ¿sí? Que había aportaciones trimestrales, para pasar de la ficticia a la fraccionada, multiplicaba por el factor corrector. Por el factor corrector que, fijaros que yo lo que hacía para construir la renta ficticia era coger de los términos trimestrales, nos concentramos en el primer año, de los términos trimestrales del primer año, solamente uno. Esto es una renta ficticia. ¿Sí? Pero ¿cuántos términos trimestrales hay durante el primer año? Durante el primer año hay 4 términos trimestrales. ¿Sí? Luego podría haber construido 4 rentas ficticias. Luego el factor corrector, si la renta es trimestral, tiene que ser algo así como yo con la ficticia solo he cogido uno de los 4 capitales que hay cada año, la renta es trimestral, el factor corrector tendría que ser aproximadamente 4. Fijaros que 7 por 4 es 28, casi es 30. ¿Sí? Si multiplicáis 0,00741 por 4 os da 0,03. O si queréis hacer esta división, si queréis calcular el factor corrector, veis que os da algo aproximadamente 4, ¿verdad? La renta era trimestral, al coger la ficticia solamente he cogido uno de los términos trimestrales, pero es que términos trimestrales hay 4 al año, ¿verdad? Pues hay 4 rentas que tenía que haber valorado. Bien, pues una vez pegado este rollo, yo creo que ya ha sido bastante denso. Yo vale. ¿Qué es lo que hacemos?